This hour, we're going to look at the fact that God never changes. Bueno, entonces en esta última sesión vamos a estar hablando del hecho de que el Señor nunca cambia. So turn to the book of Psalms, chapter 102. Entonces vamos al libro de los Salmos, capítulo 102. And read verses 25 through 27. Y vamos a leer versículos 25 al 27 del Salmo. Acá está. Dice la Escritura: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. That last phrase, you are the same and your years will have no end. Esa frase del 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. In Malachi 3, God says, I am the Lord, I do not change. Nos habla del tema, ¿no? Y en Malaquías también dice, el Señor dice, yo soy el Señor, tu Dios, yo no cambio. In James chapter 1, it says that there is no variation with God. Santiago 1, por ejemplo, nos dice que no hay variación en Dios. And this is the doctrine of God's immutability. Y esta es la doctrina entonces de la inmutabilidad de Dios. God does not change. In fact, he cannot change. Dios no solamente no cambia, sino que Dios no puede cambiar. You have to admit that that's only logical. Debemos admitir que eso pues es en realidad lógico. God is absolute perfection. Porque Dios es la definición como tal de la perfección absoluta. He cannot be greater than he is already in any of his attributes. Dios no puede ser más grande de lo que Él ya es en ninguno de sus atributos. There are no degrees of perfection. No hay grados de perfección en Él. If God were to change, it would have to be one of two things. Si Dios podría cambiar, debería ser una o dos cosas de estas que Él va a mencionar. It would have to be an upgrading of his nature, Lo cual obviamente no puede ser posible, ¿no? Sería entonces ¿cómo decirlo? Como el hecho de que su naturaleza bajara de calidad, algo así, o sea, que no fuera de la misma calidad. and that would mean he's now defective as he currently is. Y eso significa entonces que él pues sería entonces en ese caso pues defectuoso en un sentido, ¿no? Al poder bajar. And that would mean he's not perfect. Significaría que no es perfecto entonces. And if it's not an upgrading of his nature, it would have to be a downgrading of his nature. Entonces, pues si él pudiera entonces mejorar en su naturaleza, pues bueno, esto tampoco sería posible porque entonces significa que en este momento entonces él está en una etapa menor a la que podría llegar. And that would mean he would be imperfect then. Y eso entonces significaría que él no sería perfecto en este momento. So if God were to change at all, he would cease to be God. Entonces, si Dios cambiara en absoluto, él dejaría de ser Dios. Now, only God is immutable. Ahora, solo Dios es inmutable. It is the mutability of man that explains how he could have sinned. Es el hecho de que nosotros como hombres somos mutables, lo que explica que nosotros pecamos. Man was created holy, but capable of change. El hombre fue creado santo, pero fue creado con la capacidad de cambiar. And any change from a holy state would have to be to an unholy state. Entonces, cualquier cambio de un estado de santidad, pues sería a un estado de ausencia de santidad. But God is now what he has always been and what he always will be. Pero Dios es en este momento lo que Él en cualquier momento será y lo que Él siempre será. There's nothing greater than God, No hay nada más grande que Dios. so no external forces could affect change on him. Entonces ninguna fuerza externa puede generar algún cambio en Él.
And he won't change himself because that means he felt he could improve. Y él no se cambiaría a sí mismo porque entonces estaría mostrando que él podría mejorar y por ende no sería perfecto. Immutability itself is not a perfection apart from God's other attributes. La inmutabilidad de Dios no es una perfección en sí misma que podamos apartar de todos los otros atributos de Dios. For example, it's the greatest misery of the fallen angels that they are immutable in their malice towards God. Por ejemplo, es una gran miseria para los ángeles caídos el hecho de que ellos no puedan cambiar ese estado de caída que tienen actualmente. But God is as wise as he can be, and he'll always be that wise. Pero a diferencia de ellos, Dios es tan sabio como podría llegar a ser y nunca podría ser más sabio. He's as good as he can be, and he'll always be that good. Él es tan bueno como podría ser y siempre será así de bueno. He's as holy as he can be, and he'll always be that holy. Es tan santo como podría llegar a ser y siempre será así de santo. He's as loving as he can be, and he'll always be that loving. Es tan amoroso como podría llegar a ser y como en realidad es. And that's true of all of his attributes. Y eso es cierto de cada uno de sus atributos. Now, again, God is the ever blessed God, and that word means happy. Ahora de nuevo, Dios es el Dios siempre bendito o bendecido y eso significa que Él siempre es feliz. In other words, since God cannot change, he can never be anything but happy. En otras palabras, como Dios no puede cambiar, no podría hacer cualquier otra cosa que no fuera el hecho de que es feliz. As we saw, God ordains everything that comes to pass. Como ya vimos, Dios ha ordenado todas las cosas que llegarán a ocurrir. And everything he ordains pleases him since he's ordained it. Y todo aquello que ocurre o que Él ordena, pues le place y por eso lo ordenó. Obviously, God could never be displeased with something he has ordained to come to pass. Obviamente Dios no podría estar insatisfecho con aquello que Él ya ordenó que ocurriera. Now, let me anticipate an objection. Ahora déjame anticipar una objeción a esto posible. What about the verse that says, I take no pleasure in the death of the wicked? ¿Qué podríamos decir entonces del versículo que dice que yo no tomo placer, hablando el Señor, de la muerte, o yo no me plazco en la muerte del malvado? How do you reconcile that with the eternal happiness of God? ¿Cómo reconcilias eso con la eterna felicidad de Dios? Now, sometimes when we go to a passage in the Bible, we can't always say with certainty what it does mean. Ahora, no siempre que vamos a un pasaje de las Escrituras podemos decir con certeza qué es lo que significa. And we have to look at the whole of Scripture to make sure we know what it doesn't mean. Y entonces debemos mirar a toda la Escritura para entender qué es lo que no significa. For example, in the book of Genesis, it says God repented that he ever made man. Por ejemplo, en el libro de Génesis leemos que dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. If you take that word literally, that means that God sinned and he had to repent of his sin, which means he's not God. Si tomamos ese versículo literalmente, entonces es como si Dios hubiese pecado porque se arrepintió, entonces pues no es Dios. So we look at the passage that says, I take no pleasure in the death of the wicked. Entonces tomamos ese pasaje, o así tomamos ese pasaje de Ezequiel que dice que Dios no toma placer en la muerte del impío. But God ordained the death of the wicked. Pero lo cierto es que Dios ordenó la muerte del impío. And you know you can't have God unhappy with himself for his own decisions. Y sabemos con certeza que Dios no podría estar insatisfecho consigo mismo y con sus propias decisiones. So I think the only safe interpretation is God takes no morbid pleasure in the death of the wicked. Entonces, la mejor interpretación que yo veo que podemos hacer de ese pasaje es que Dios no toma un placer mórbido en la muerte del malvado. But you can't have a doctrine where God is unhappy with God. Pero no podemos tener una doctrina en la cual Dios es infeliz consigo mismo. Now, someone might say, but the Bible says God is angry against sin. How can he be happy if he's angry? Ahora alguien podría decir, pero la Biblia dice que el Señor está airado con el pecador, entonces,
¿Cómo podría estar airado si siempre está feliz? It makes God happy to be angry at sin. Lo cierto es que entonces hace a Dios feliz el hecho de estar airado con el pecado. Like I said yesterday, it always makes God happy to act like God. Como dije ayer, a Dios siempre le hace feliz el hecho de actuar como Dios. If God changed for the better, he couldn't be happy with what he is now. Si Dios cambiaría para lo mejor, es decir, podría mejorar, entonces Dios no es feliz con lo que Él es en este momento. If he changed for the worse, he couldn't be happy after the change. Si Él es feliz entonces con algo inferior, entonces Él no podría ser feliz después de ese cambio. God could not get better and God could not get worse. Dios no puede, por decirlo así, mejorar o empeorar. Now, if God inspired Paul to preach the method and the message, Ahora, si Dios inspiró a Pablo a escribir el método y el mensaje, he said, preach the word. que dice, predica la palabra, Then preaching the word is still what we are to do. entonces predicar la palabra es lo que nosotros debemos hacer. I hear ministers begin to talk and they say, I'd like to share something with you. Escucho ministros que dicen, quisiera compartir algo con ustedes. No minister is there to share. Y ningún ministro está ahí para compartir. They're not there to give their opinions. No están ahí para dar sus opiniones. They're not to bring their political views into the pulpit. No están para hablar de sus opiniones políticas en el púlpito, They're there to be the mouthpiece of God to his people. sino más bien deberían ser de alguna forma como un portavoz de Dios a su pueblo. I heard one minister say this, I think what God is suggesting here Una vez escuché a un predicador decir, creo que Dios está sugiriendo aquí, God doesn't make suggestions. Dios no hace sugerencias, He gives commands. Él da mandamientos. He called them the 10 commandments, not the 10 helpful hints for happy living. Él los llama los 10 mandamientos, no los 10 consejos para una vida feliz. God saved people by faith in the Old Testament, Dios también salvaba a la gente por fe en el Antiguo Testamento and he saves people by faith and nothing but faith in the New Testament. y los salva por fe y por nada más que fe en el Nuevo Testamento. If works couldn't save anyone 1,000 years ago, they can't save anyone today. Si las obras no podían salvar a nadie hace 2000 años, tampoco pueden salvar a nadie hoy en día. God couldn't have made it any clearer in the book of Job when he called it the faith that has been once for all delivered to the saints. Dios no podría haber sido más claro en lo que leemos en el libro de Judas, ¿no? Donde dice que la fe entregada una vez y para siempre a los santos. True doctrine does not change. La verdadera doctrina tampoco cambia. What was true then is still true now. Lo que era verdad entonces en el pasado es verdad hoy. So we are to be learning the old paths, not to be seeking new revelation. Entonces lo que deberíamos hacer es aprender los viejos caminos, las viejas sendas, en vez de estar buscando nuevas. Application may change, but truth does not. La aplicación tal vez podría cambiar de esa verdad, pero la verdad como tal no cambia. Now, sin is powerful, but it's not as powerful as God is. Ahora, el pecado es poderoso, pero no es tan poderoso como Dios. So sin can never detract from the perfections of God. Entonces el pecado no podría alejarse de alguna forma de las perfecciones de Dios. Now, let's just take that thought and run with it. Ahora, tomemos ese pensamiento y caminemos un poco en él. If God is immutable, then his word is immutable. Si Dios es inmutable, entonces su palabra también lo es, inmutable. God's standards do not change. Los estándares de Dios no cambian. If adultery was wrong on Mount Sinai, it is still wrong today. Si el adulterio estaba mal en el monte Sinaí, entonces todavía sigue estando mal hoy. If homosexuality was a sin in the Old Testament, it is still a sin today. Si el homosexualismo era un pecado en el Antiguo Testamento, entonces sigue siendo un pecado hoy. And we can see so many things from this doctrine. Ahora podemos ver muchas cosas acerca de esta doctrina.
If God determined that the preaching of the gospel was the power of God for salvation, that's still the case. Si Dios determinó que la predicación es el poder de Dios para salvación, entonces ese sigue siendo el caso hoy, es inmutable. And that's why God said, preach the word. Por eso Dios dice entonces, predica la palabra. In Leviticus 10, God said, by those who come near me, I will be treated as holy. En Levítico 10 el Señor dice, por aquellos que se acercan a mí seré tratado como santo. So when anyone comes into his presence today, he will still be treated as holy. Entonces cuando cualquier persona se acerca hoy a su presencia, también debería entonces tratar al Señor como santo. So worship today is not a common, ordinary, casual thing. La adoración hoy no es algo casual, ¿cierto? Una cosa casual. It wasn't common and ordinary then, and it's not common and ordinary now. No era común ordinaria en el pasado y tampoco lo es hoy en día. This means that God will never change his decrees. Esto significa que Dios nunca cambiará sus decretos. It also means God is never reacting to circumstances. También significa que Dios entonces nunca reacciona a las circunstancias. God has already decided what his will is, and he will carry it out without Dios ya, ever changing his mind. Dios sí ya ha decidido cuál será su decreto, su voluntad, entonces pues la llevará a cabo sin nunca cambiar de opinión. One reason God will never change is he could never find anything in himself that needs improvement. Una de las razones por las cuales Dios nunca cambia es porque Él nunca encontraría nada en sí mismo que necesitaría una mejora. Now, the implications of this doctrine are significant for saint and sinner. Ahora, las implicaciones de esta doctrina son significativas tanto para los santos como para los pecadores. For the saint, they are of the utmost comfort. Para los santos es algo que genera un tremendo conforte, un alivio. For the sinner, they are of the utmost terror. Para el pecador entonces debería generar un tremendo terror. For the sinner, it means that God's hatred is unchanged as long as the sinner remains impenitent. Para el pecador significa entonces que la ira de Dios permanece inmutable en caso de que no haya un arrepentimiento. God will eternally hate the impenitent to the fullness of his wrath. Dios odiará permanentemente al pecador en la perfección de su ira. The Greeks had 7 words for anger and hatred. Los griegos tenían 7 palabras para la rabia o la ira y el odio. The one that John 3:36 uses is the most intense hatred. Y la que usa Juan 3:16 es la que denota el mayor grado de odio. It is the Greek word orge, from which we get orgy. Es la palabra griega orge, de la cual tenemos nuestra palabra en español orgía. That means without restraint. Y significa sin restricción. The sinner will remain tormented in hell forever because God's anger against sin does not change. El pecador permanecerá torturado en el infierno por siempre porque la ira de Dios no cambia. The sinner will not be annihilated because that would be to end the eternal. El pecador no será aniquilado porque eso significa que entonces terminaría la ira y pues él sería destruido, ¿no? But the scripture speaks of eternal punishment. Pero las escrituras hablan entonces de un castigo eterno. The great American preacher Jonathan Edwards said, this attribute makes sinners hate God the most. El gran predicador norteamericano Jonathan Edwards decía que este atributo es el que hace que los pecadores odien a Dios más. They hate him because he's holy, yes, Ellos lo odian, sí, porque Él es santo, but they hate him most because he'll always be holy. pero lo odian más porque Él siempre será santo. He'll never be anything but holy. Y Él no será ninguna otra cosa más que santo. This also means that God will never lower his standards just so more people can get saved. Y esto también significa que Dios no bajará sus estándares para que más personas sean salvas. We have a tendency to think that God would receive more glory if more people got saved. Nosotros tenemos a creer que Dios recibirá más gloria si más personas se salvan. So we try to make it as easy for them as we can. Y tratamos de hacérselo lo más fácil posible para ellos como nosotros podemos. But God is already infinitely glorious. Pero ya Dios es infinitamente glorioso en sí mismo.
He won't receive more glory if everyone gets saved, and he won't receive less glory if no one gets saved. Él no recibirá más gloria si más personas son salvas, y no recibirá menos gloria si menos personas son salvas. And God's way of saving people does not change. Y la manera que Dios salva a las personas tampoco cambia. So if God requires repentance and faith, we have no right to take repentance out of that. Y si Dios entonces demanda arrepentimiento, pues nosotros no tenemos ningún derecho de quitar esa demanda. We have no right to tell them they don't have to give up their sin when God tells them that they must. No tenemos ningún derecho a decirle a un pecador que no renuncie a su pecado cuando Dios de hecho le dice que lo haga. I've heard people say you can come to God just the way you are. You don't have to change a thing. Yo he escuchado a gente decir, puedes venir a Dios como eres, tú no tienes que cambiar nada. That's a lie right out of hell. Es una mentira que viene del infierno. Repentance means change. El arrepentimiento significa cambio. Now, don't mean by that you have to make yourself good enough for God to save. Ahora, no creas que eso significa que tú deberías ser lo suficientemente bueno para que Dios te salve. But it does mean that you have to be willing to give up your sin. Pero sí significa entonces que tú deberías estar dispuesto a dejar tu pecado. And if God cannot change for the Christian, that means that you can be secure in the unchanging love of God. Y si Dios no puede cambiar entonces al cristiano, eso significaría que nosotros estamos seguros en su amor que no cambia. If God loves you now, he cannot change. Si Dios te ama en este momento, Él no va a cambiar eso. If salvation could be lost, God would have to stop loving the believer. Y la salvación se pudiera perder, entonces eso significa que Dios dejaría de amar al pecador, Which means he'd have to change, lo que significaría que Él tendría que cambiar entonces. which means he's no longer God. Lo que significa entonces que Él ya no es Dios. For God to stop loving a true Christian, he'd first have to become dissatisfied with what Christ did on the cross. Para que Dios dejara de amar a un cristiano, significaría que Él dejaría de estar satisfecho en lo que Cristo hizo en la cruz. He would have to reject Christ before he could reject you. Él tendría que rechazar a Cristo antes de rechazarte a ti. John tells us that his love is everlasting. Juan nos dice que su amor es para siempre. John tells us that he loved his own to the end. Juan nos dice que Él amó a los suyos hasta el fin. That's an interesting phrase. To the end of what? Esa es una frase interesante. ¿Hasta el final de qué? To the end of time? Hasta el final del tiempo. God doesn't know anything about time. Dios no sabe nada del tiempo, no tiene nada que ver con Él. Time will never end for God. El tiempo nunca terminará para Dios. The Bible says that the life he gives is eternal life. La Biblia dice que la vida que Él da es vida eterna. So when it says he loved them to the end, it means to the end of his ability to love. Entonces, cuando dice que Él los amó hasta el fin, significa que Él los amó hasta el fin, el límite de su habilidad para amar. What is the end of his ability to love if he is an infinite God? ¿Cuál es el fin de su habilidad para amar si Él es un Dios infinito? There is no end. No hay fin. It literally means he loves them to the max. Literalmente significa que Él los amó hasta lo sumo. You know, all of our hopes rest on the unchanging nature of God. Entonces tú sabes, todas nuestras esperanzas yacen en la naturaleza inmutable de Dios. This should terrify a sinner, but it should give the Christian every reason to smile. Debería aterrorizar a los pecadores, pero debería darnos a nosotros como creyentes toda la razón para sonreír. And to thank God that he is exactly what he is and that he will always be that. Y agradecer a Dios porque Él es exactamente quien es y porque Él siempre será eso. All right, we have time for a few questions. Are there any preguntas? Muy bien, tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Now, I have to make sure you understand, just because you have a question doesn't mean that I have an answer. Ahora, debo estar seguro de que el hecho de que ustedes tengan una pregunta no significa que yo tenga la respuesta, dice él. But I will try. Pero pues intentaré responder. Are there any? ¿Hay alguna pregunta?